Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Camacho, estudiante de la Universidad Colombo y Hermana con convenio con SECAR. Yo me destaco en la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil y me encuentro acá con el señor Jason Jair Camacho. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Listo. Yo voy a hacer una serie de preguntas donde él me va a responder. Jason, para usted, ¿qué es sexualidad? Bueno, sexualidad, pues según lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, lo que nos han enseñado, es más que todo trata de la parte anatómica, en la parte, vámonos también en la parte psicológica. Entonces, en sí, en pocas palabras, es como la persona puede, un hombre con una mujer puede procrearse, ¿sí? Como nos han enseñado en la biología, pues, que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Entonces, la sexualidad es como el complemento, ¿sí? El complemento, cuando una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales, ahí más que todo se basa en la sexualidad. Muy bien. Tengo otra. Para usted, ¿qué es sexo? Sexo, pues tiene que ver mucho también con la sexualidad, pero creo que el sexo es lo que identifica a cada persona, o sea, lo que nos separa del hombre y la mujer. El sexo generalmente, digámoslo en el ADN, el hombre tiene, digámoslo así, cromosomas XY y la mujer tiene cromosomas XX, ¿cierto? Entonces, eso es lo que caracteriza al hombre y a la mujer. O sea, que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, ¿cierto? Entonces, el hombre es XY y la mujer es XX. Pues eso es lo que más o menos entiendo del tema. Sexo. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? Pues hay cierta diferencia. Como decíamos, que la sexualidad es más que todo la parte, digamos, psicológica, cómo el hombre y la mujer pueden procrearse, y el sexo es lo que identifica al hombre y a la mujer, ¿sí? Que los separa. Creo que puede ser eso. Ok. ¿Cree que existe una relación entre sexo y sexualidad? Pues sí, hay relación, claro que sí, porque como le decía, que el sexo es lo que nos diferencia, y la sexualidad es lo que nos complementamos con el hombre y la mujer a la hora de procrear. Ok. Las palabras equidad equidad e igualdad, ¿las considera sinónimo? O sea, tienen mucha similitud, pero en sí son diferentes, ¿cierto? Porque igualdad es, digámoslo por medio de un ejemplo, cuando usted parte un pastel, hay 10 personas, ¿cierto? Usted lo parte, lo divide en 10 partes y a cada persona le da su pedazo, ¿cierto? De su misma dimensión. Y la equidad es más que todo, volvemos a partir del pastel, pero hay niños, hay ancianos, dependiendo digamos, de la edad, digamos, del género, digámoslo así, vamos a partir partes equitativas. Por ejemplo, al niño no se le puede dar lo mismo que se le va a dar al adulto, entonces ya al niño le toca lo que merece, y al adulto pues obviamente se le va a dar un poquito más por ser adulto, ¿cierto? Sí. Jason, ¿usted alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? Sí, pues ahorita pues yo veo muchas noticias, y ese ya es como el enfoque que le están dando, y pues que se está, digamos, peleando mucho en el Congreso para que las mujeres
y los hombres pues tengan una misma equidad, o sea, que se trate igualmente, o sea, que si la mujer va a conseguir un trabajo y el hombre también quiere ese trabajo, que los dos tengan esa misma igualdad para conseguir ese trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Usted a quién considera que le compete la educación sexual de los niños? Pues yo creo que primordialmente eso tiene que darse en el hogar, por sus padres, tienen que orientar a sus hijos, enseñarles que los fundamentos de la sexualidad y también en otra parte lo complementan los maestros bajo la supervisión también de los padres de familia para que esto no se preste para malos entendidos. Ok. Con esto ya terminamos nuestras preguntas y le damos gracias a Jason por haber compartido este momento con nosotros. No, fue un gusto compartir con ustedes. Bueno, Muchas gracias. chao, hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jessica? Buenas tardes, bien. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer nuevamente una entrevista con otra concursante. Jessica estudia en el INCAP, estudia atención a la primera infancia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, yo le voy a hacer unas preguntas y usted me va a responder como usted crea, ¿listo? ¿Qué es sexualidad para usted, Jessica? Bueno, la sexualidad es un conjunto de emociones entre dos personas. Para usted, ¿qué es sexo? El sexo es lo que se define entre hombre y mujer. ¿Cree que existe alguna diferencia entre sexo y sexualidad? Sí, claro. ¿Cuál? Porque en el sexo es lo que se define, como en la pregunta anterior, entre el hombre y la mujer. Y en la sexualidad es cuando dos personas llegan a la intimidad. Ok. Jessica, para usted, ¿qué es género? Este se caracteriza por la cultura, como en las regiones, como por ejemplo las creencias o imaginaciones. Ok. ¿Considera que existe una relación entre sexo y sexualidad? Sí, claro, porque en ella se necesita una pareja para complementarse entre los dos. Ok. ¿La palabra equidad y igualdad la considera sinónimos? Sí, claro. En la igualdad es el derecho que tenemos todos, como por ejemplo la educación, el derecho a una vivienda, a una religión, al empleo, etcétera. Y en la equidad es lo que todos merecemos tener. Ok. ¿Has escuchado alguna vez de equidad de género? No. La otra pregunta es, ¿a quién quiere usted que le compete la educación sexual? Principalmente, y yo como mamá lo digo que primero en casa, a los papás. Después en el colegio, que pues allá se les enseña la parte sexual, de la sexualidad y también en expertos del caso. Ok. Listo, con esto terminamos, Jessica. Listo. Muchas gracias por Gracias su a ti. aporte y todo eso. ¿Listo? Buenas tardes, esta es mi tercera entrevista. La estoy haciendo con la señora Mónica Camacho. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, sí señora. Listo. En el día de hoy lo va a hacer nuevamente la serie de preguntas que también hice a los otros participantes. Entonces, Mónica, ¿para usted qué es sexualidad? Bueno, sexualidad, lo que yo entiendo del término sexualidad son como aquellas características de la persona, bien sean como psicológicas y físicas que identifican el sexo. Listo. La otra pregunta es, ¿para usted qué es sexo? Bueno, el sexo como tal ya va más allá a la parte física de la persona que lo identifica, bien sea hombre o mujer. Listo. Tengo otra pregunta. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad?
Pues como tal diferencia no, porque todo va ligado como a lo mismo, ¿sí? Entonces, como decíamos que la sexualidad es la parte psicológica, ¿sí? Y física de la persona, e igualmente el sexo es la parte física de la persona como tal. Eh, ¿Qué es género para usted? Bueno, ya el género como tal son como las características que en una sociedad desarrolla, bien sea el hombre o la mujer, lo que lo identifica como tal. Mejor dicho, es como describir con sus características o sus comportamientos cuál es su sexo, cómo lo define él. ¿Cree que existe una relación entre sexo y sexualidad? Claro, sí, lo físico y lo psicológico. Ok. Tengo otra. La palabra igualdad y equidad, ¿son sinónimos? Sí, igualdad y equidad, sí. ¿Por qué? Bueno, en el ámbito sinónimos como tal de igualdad y equidad, sí, porque es como dar partes justas a la persona como tal. Ok. ¿Alguna vez ha escuchado de hablar de equidad de género? Sí, se escuchaba. Sí. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual? Bueno, primeramente la educación sexual le compete es a la familia, ¿cierto? El hogar como tal es la primera entidad encargada de educar a sus hijos sobre sexo, sobre sexualidad, y ya por parte de la educación, en segunda instancia serían los colegios, pero eso ya es como un apoyo, pero la primera responsabilidad es para el hogar, para la familia. Hola, hola, nuevamente yo. Ya teniendo las respuestas de cada uno de de los entrevistadores, pude percibir que cada uno tiene una definición diferente referente al tema. También podemos ver de que muchos confunden sexo con sexualidad o equidad con igualdad, ya que cada uno tiene una definición diferente. También hay algunos que respondieron acertado o similar al concepto de lo que es sexo, sexualidad, equidad y eso. También podemos ver que acá en Puerto Salgar, Cundinamarca, es una comunidad donde casi no se habla del tema, ya sea porque al hablar de sexualidad o sexo, creen que son palabras que no se, términos que no se deben de hablar, ya sea porque piensan que son cosas que se deben hablar ya una parte muy privada y eso. Pero vemos desde este punto de vista esos términos debemos inculcarlos desde la parte de la casa, ya sea los padres de familia con sus niños o con el núcleo que ellos estén rodeados. Y también en la parte de la educación, la profesora debe estar muy empapada en el tema para que los niños, para transferirles eso a los niños. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias.